Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión de tu segmento La Obra de la Unción. Te hablo tu hermano ministro Christopher Aquino. Me siento súper contento de estar acá y compartir la palabra, pero no se mueve, que hay una palabra que va a ser depositada en tu espíritu y no me encuentro solo, me encuentro con un hermano mío, un amigo que han habido bastante. Usted lo conoce, ya es una carta leída aquí en esta plataforma. Estoy hablando del ministro Christopher Arias. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Amén, mi hermano, todo bien, gracias a Dios, y mejor que estoy al lado tuyo y poder compartir una palabra de Dios contigo y con esa audiencia que nos está viendo ahora mismo. Le habla el ministro Christopher Arias, siervo de nuestro Señor Jesucristo por gracia y misericordia. Comparte este video con más personas, dele me gusta para que más personas puedan llegar a alcanzar este video. Amén, amén. Ya escucharon, mi gente linda. Recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Tome apunte de lo que se va a soltar en esta hora para que así lo ponga en práctica. Arias, ¿qué tenemos para hoy? Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Detrás de cámara y estuvimos analizando qué íbamos a ministrar. Y una palabra que llegó a mi espíritu, aprendiendo a depender de Dios. Y rápido, el Espíritu de Dios me lleva a Génesis 31:10, donde íbamos a encontrar un hombre que todos conocemos, un hombre que en verdad todos sabemos quién es este hombre y que este hombre aprendió a depender de Dios. Estoy hablando de Jacob. Génesis 31:10 dice la Biblia de la siguiente manera. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcancé yo mis ojos y vi en sueño, y aquí que los machos cubrían a las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto que todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Beter, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Qué poderoso, qué extraordinario lo que el Señor nos muestra, aprendiendo a depender de Dios. Dependencia tiene que ver con tú estar al margen de depender de algo que en realidad tiene que ver que nosotros aquí en Dominicana tenemos dependencia. Nosotros, ¿verdad? Somos libres, somos independientes y tenemos una dependencia total. La dependencia tiene que estar sujeta a uno poder, ¿verdad? Decir, bueno, yo dependo de mi trabajo, yo dependo de mi empresa. Yo dependo de un teléfono, yo dependo de una vida secular, dependo del joseo, como se llama aquí en Dominicana, que son personas que hacen cualquier tipo de trabajo conforme a obtener dinero. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es la Biblia y entendemos a aprender a depender de Dios, tenemos que obligatoriamente hablar del patriarca, de una persona que literalmente dependió de Dios sin importar todo. Este hombre se llama Abraham. En el capítulo 12 Dios le hace un llamado y este hombre acata el llamado. Dios lo selecciona, le dice sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham comienza y aprende a depender de Dios. Número uno. Al lugar donde Dios va a llevar a Abraham es un desierto. Todos conocemos que la palabra desierto tiene que ver con un lugar solitario,
con un lugar donde no hay agua y el agua que hay es amarga. En un lugar donde los árboles son muy pocos, en aquel lugar no hay vegetación. El desierto se ha considerado un campo de entrenamiento. Aleluya. Para un hombre de Dios o para un cristiano. Allí llevan a Abraham a un lugar donde es desierto. Pero allí Abraham tiene que literalmente a comenzar a aprender a vivir por Dios. Aprendiendo a depender de Dios. Nosotros tenemos que entender que para nosotros aprender a depender de Dios, tenemos nosotros que dejarnos guiar de Él. Aleluya. Tenemos nosotros que aprender a que Él nos dirija. Aleluya. A que Él sea quien nos mueva. A que sea Él quien nos sustente. A que sea Él quien nos bendiga. Y a que sea Él que nos dé todos los recursos que nosotros necesitamos. Si alguien te dice, yo dependo de Dios, pero no te da resultado de que depende de Dios, te está hablando mentira. Wow. Depender de Dios es hacer lo que hizo este hombre. Dejar su familia, dejarlo todo, dejar todo en el pasado y aprender una vida a vivir por fe. Wow, viviendo por fe. Eso es aprendiendo a depender de Dios. Vivir por fe. ¿Por qué todos los hombres de Dios en el nuevo pacto llaman a Abraham el padre de la fe? Porque creyó sin haber visto. Abraham aprendió primero que Moisés a mirar, a vivir viendo al invisible. Él entendía que todo lo que Dios le hablaba se iba a materializar. Porque él sabía que el que le estaba hablando no era un cualquiera, sino el que había hecho los cielos. El que había hecho la tierra. El que había hecho el universo y el que hubiera creado a Adán. Ay. Abraham entendía que en que le estaba hablando no era cualquiera. Él tuvo que aprender a depender de Dios. Una de las cosas que el desierto nos enseña a aprender a depender de Dios. Wow. El desierto te enseña a depender de Dios. Si no, pregúntale al pueblo de Israel. El pueblo de Israel aprendió en el desierto a depender de Dios. Sí. Mira, Moisés lo saca. Ellos duran 400 años y 430 años. Duraron allí en Egipto esclavizados. Se le había olvidado el Dios de Abraham, wow, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se le había borrado de la memoria. Recuérdate, son más de 4 siglos que han pasado. Ya la memoria de ellos, de que existe Dios, hace rato se le olvidó. Pero dice la Biblia que ellos se recordaron de la promesa y del pacto, que un hombre aprendió a depender de él y lo movió, lo guió en el desierto y le dio una tierra, y esa tierra iba a pertenecer a su generación. Oh, gloria. Por eso es que en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Moisés se acerca a la zarza, lo primero que el Dios de Abraham le dice a él: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios tiene que decirle eso a Moisés? Le está recordando que esos tres aprendieron a depender de Dios en medio del desierto. Wow. Le está diciendo: te estoy recordando, por si tú tienes duda, de donde yo te voy a llevar. Esos tres patriarcas aprendieron a depender de mí aún en medio del desierto. Wow. Gloria. Aún en medio donde no había nada, ellos aprendieron a depender de mí. Y Dios en este día quiere hablarte y decirte: aún en medio del desierto, Dios te va a sostener. Oh, gloria. Aún en medio de tu prueba, Dios estará ahí. Aún en medio de tu dificultad, ahí estará Dios. Gloria. Porque si Dios sustentó a 6 millones y pico de personas en un desierto, ¿tú crees que no te va a sustentar a ti, que eres un solo? Oh, gloria. Tú que eres un solo. ¿Tú crees que Dios no va a sustentar tu familia? Que probablemente sean 10, sean 5, sean 20. Y Dios sustentó a más de 6 millones de personas en un desierto. ¿Y tú crees que no te va a sustentar a ti? Dios conoce todo. La Biblia dice que el único que puede escudriñar lo profundo del corazón se llama Dios. Aleluya. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu dificultad. Por eso Dios le dijo a Moisés allí en la zarza. Le dijo: he venido delante de ti, porque he escuchado su clamor a causa de los exactores. Y yo he venido para librar mi pueblo de mano de Egipto. Y te he seleccionado a ti, porque yo quiero que tú aprendas a depender de mí.
¿Qué ocurrió con Moisés? Conocemos un Moisés diferente. Conocemos un Moisés que todo el mundo quisiera ser como él. Sí. Porque cuando tú aprendes a depender de Dios, tu vida es diferente. Uf. Porque tú tienes un mapa y el mapa que tú tienes se llama Dios. Gloria. Él es tu guía, Él es tu guianza. Cuando tú aprendes a depender de Dios absolutamente, tu vida cambia, tu vida es diferente. Ya tú no te diriges tú, ya te dirige Dios. Oh, gloria. Dios le decía a Abraham, muévete. Abraham se movía. Quita tu tienda, muévela allí. Muévela allí, muévela aquí. Y Abraham lo hacía. Eso es depender de Dios. Depender de Dios no es que tú lo tengas todo. Depender de Dios es que cuando tú no tengas nada, tú digas, yo voy a obedecer a aquel que me llama. Oh, gloria. Dependencia total. Dependencia de Dios, aprendiendo. Usted tiene que aprender a depender de Dios. ¿Cómo usted puede? Que tal vez muchas de las personas que están ahí van a preguntar esto. Christopher, ¿cómo yo puedo aprender a depender de Dios? Dejando que Él te guíe. Poniendo a Dios en tus planes en todo. Poniendo a Dios a que Él sea tu guía. Poniendo a Dios preguntándole, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me muevo? Señor, ¿qué tengo que hacer? Los grandes hombres de Dios, antes de mover su tienda, le preguntaban a Dios. Uf. Porque dependían de Él. Sabían que un error que ellos podían cometer, el Dios Todopoderoso podía alejarse de ellos. Ellos tenían más precaución de que Dios se vaya a que ellos se muevan. Porque su tienda real era Dios, la gloria que habitaba dentro de ellos. Y así Dios, por medio del ángel, le habló a Moisés. Dijo, Moisés, yo he venido para librar a mi pueblo de manos de los egipcios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Aprendieron a depender de Dios, aún en medio de un desierto. Dice la Biblia que ellos, en la mañana, Dios le enviaba sustento. Se cansan del sustento. Ok, ¿qué me va a dar? Le mandó codornices. Ah, que hay seno, vamos a morir. El agua la hizo que convirtiera dulce. Eso es depender de Dios. Depender de Dios, que cuando todas las cosas sean contrarias y todo el mundo te ve en ambiente contrario y tú te mantienes firme en tu posición. No, que mira que fulano se levantó, gloria a Dios. Pero mira que en tu casa no hay, gloria a Dios. Pero mira que no, es que estoy confiado. Es que yo confío, es que yo sé, es que yo aprendí a depender de Él. Que no hay nada, gloria a Dios. Que, aleluya, santo, Él es bueno, gloria a Dios. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de contigo. No hay problema. Pero que mira que no hay comida. Gloria a Dios, porque tú tienes que aprender a depender de Él. Tú no sabes si Dios te está probando. Aleluya. Para ver si tú totalmente dependes de Él. ¿Qué ocurrió con Jacob? Con Jacob, donde nosotros leímos, ocurrió algo. ¿Qué pasaba? Y es que Jacob aprendió a depender de Dios. En el 13, Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Te acuerdas cuando Jacob sale corriendo de Esaú? Sí. Que llega a Betel. Jacob no conocía a Dios. Jacob no sabía quién era Dios. Jacob tiene un encuentro con Dios en Betel, personal. Y Jacob ahí aprende a depender de Dios. Jacob le hace un voto, porque Dios se lo acuerda. Ahí Dios se lo acuerda. Le dice, donde tú ungiste la piedra, que te acotaste y viste ángeles que subían, ángeles que bajaban, te despertaste, dijiste, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, me hiciste voto diciendo, donde tú me lleves y tú me bendigas, yo te voy a dar el 10% de todos mis bienes. Allí yo me acuerdo, Jacob. Y hay gente que Dios le va a acordar lo que yo... No. Suéltala, por favor. Hay gente que Dios le va a acordar lo que ellos le prometieron en la piedra. A Dios no se le olvida nada. Ay. El eclesiástico dice, el predicador hablando Salomón, mire, usted, si sabe que usted no va a cumplir, no haga voto a la ligera. Para que después no diga delante del ángel que es ignorancia suya. Ay. Es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. No cumpla. Aquí Dios le está recordando, tú hiciste un pacto. No te olvides que tú hiciste un pacto. Ahora, lo que Jacob le está diciendo a su esposa
aquí yo creo que a Raquel le está hablando y le está diciendo, mira Raquel, yo no soy bendecido, no es porque tu papá no es bendecido de que por cosas. Tu papá es bendecido es porque aquí hay un hombre que depende de Dios. Aquí hay un hombre que aprendió a depender de Dios. Yo no tenía nada y lo tengo todo. Yo vi aquí sin nada. Lo que he alcanzado, tengo esposa, tengo hijos, tengo ganado, tengo de todo. Pero eso no fue tu papá que me lo dio. Aleluya. Porque tu papá, antes de que yo llegara, tu papá se estaba muriendo. Las ovejas estaban por ahí casi muriéndose. Pero cuando llegó una fuente que llegó con Dios, todo cambió, el juego cambió. Eso es lo que ocurre cuando un hombre depende de Dios. Que donde él llega, el juego cambia. Donde él llega, las cosas son diferentes. Labán, cuando viene a ver todas las ovejas, se le iban a morir. Pero Labán pensaba que quitándole la oveja a Jacob, engañando a Jacob, iba a quedarse bien, sin reconocer que hay un hombre que se llama Jacob, que aprendió a depender de Dios. Aleluya. Ah, no, que si sale lista, si sale esto, son mías. Ah, que si sale, ok. Y Jacob hacía lo siguiente, tú me traíste aquí y yo lo tengo aquí todo, es por ti. Ahora, dime cuál es el secreto. Y Dios le mostraba en sueño a Jacob, ponle esto, ponle aquello, ponle las ramas, ponle la otra hoja, ponle aquello, ponle lo otro. Eso es aprender a depender de Dios. Dejarte dirigir por Él, preguntarle. Por eso Jacob le preguntaba, ¿qué hago ahora? Para que me salga listada, para que me salga manchada, para que me salgan esto. Si sale de tal color, van a ser de Labán, pero si sale de tal color, van a ser mías. ¿Qué hago? Y Dios le mostraba. Porque eso es aprender a depender de Dios. Dejarte dirigir por Él. Labán pensó que iban a salir del color que él quería. No. Gloria. Aprendiendo a depender de Dios. De Dios. Cuando tú aprendes a depender de Dios, tú vas a crecer donde otros no crecieron. Ay. Cuando tú aprendes a depender de Dios, tú vas a crecer donde otros no crecieron. Tú vas a fluir donde otros no fluyeron. A ti la tierra te va a dar fruto donde a otros no le da fruto. Ay, Dios mío. A ti la tierra te va a tener que dar lo que tú necesitas. Porque la misma tierra va a decir, por este tipo depende del que nos creó. Oh, gloria. Y tenemos que darle lo que él necesita. Por eso es que en este día Dios viene a hablarte y a decirte, no te preocupes en el trabajo donde tú estás. Oh, gloria. No te afanes en el lugar donde tú te encuentras. Porque en todos los lugares Dios siempre va a enseñarte que tú tienes que depender de Él y vas a crecer. Hay gente que dice, no, que yo no crezco porque estoy en esta iglesia pequeña. No, que yo no crezco porque este concilio. Mentira del diablo. En ninguno de esos lados había concilio y ellos crecieron. Su fama se extendió. ¿En cuál concilio había? Abraham tenía concilio. Abraham no había nada de eso y Abraham creció y se engrandeció. Se llegó a ser amigo de Dios. Moisés, había concilio, no había nada de eso. Entonces, usted no puede aprender a depender de un concilio. Aprenda a depender de Dios, que es su promoción. Oh, Él es que lo promueve. Él es que lo lleva. Ah, yo no, que voy a aprender a depender de fulano, de una cobertura. Gloria a Dios por cobertura. Pero si usted no aprende a depender de Dios, no se va a mover de ningún lado. Dios es quien te promueve, quien te lleva, quien te dirige, quien te dice camina aquí, no haga esto, no haga aquello. Simplemente son buenísimos todos. Gloria a Dios por ellos. Pero si aprende a depender de Dios, los concilios se van a sujetar a lo que usted diga, porque usted tiene la guianza de Dios. Oh, gloria. Aprenda a depender de Él. Usted no ve que Cristo todo lo que hacía era porque dependía de Dios. Sí. No hay comida, tráigamelo. Padre, te bendigo y te doy gracias porque mira, bendijo y cuando lo bendigo se repartió. Cuando usted depende de mí, hermano, esta palabra la gente la va a tomar por alto, pero estos mensajes usted tiene que agarrarlo y atesorarlo bien en su corazón. Aprendiendo a depender de Dios no es cualquier cosa. Aprendiendo a depender de Él es una dependencia total de Dios. Sí. Una dependencia total de Él. Que todo lo que usted tenga sea por Él y para Él. Dependencia de Dios no es de que simplemente que usted sea bendecido, no. Dependencia de Dios en todo. En todo. En salud, trabajo, familia, esposa, novia, ministerio, iglesia. Eso es aprender a depender de Dios. En todo tú tienes que involucrar a tu Padre, al Dios celestial. Aprender de Dios no es cualquier cosa. Aprendiendo a depender de Dios no es cualquier cosa. La gente lo toma por alto, pero todos los grandes hombres de Dios
para poder alcanzar el éxito, tuvieron una dependencia total de Dios. Sí. Se dejaron dirigir por Dios. Ya ellos no dependían de ellos dependían de Dios. Wow. Ellos no dependían de ellos, no. Si tú te fijas, la Biblia dice que en el Pentecostés o en esa esfera que vivió la iglesia primitiva, dependían totalmente del Espíritu Santo. Dice la Biblia que todos los recursos le llegaban a su mano. Todo, la gente vendía su heredad y la ponía a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque un ministerio tiene que recursos. Y Dios sabía. Y al Dios saber que un ministerio necesita recursos, Dios ponía la gracia. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que dice, bueno, profeta, ¿y por qué que ustedes llegan tan lejos? ¿Y por qué que Dios lo lleva a tanta iglesia? ¿Y por qué Dios lo lleva a tal esto? Es que cuando tú aprendes a depender de Dios, Dios pone gracia. Oh, gloria. Y yo hoy declaro que Dios va a poner gracia. Porque cuando tú dependes absolutamente de Dios, Dios va a poner gracia. Oh, gloria. Para lo que tú necesites va a llegar. Eso es aprender a depender de Dios. Lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Que aún todavía no se sabe la cifra de tanto dinero que alcanzaron esa gente sin pedir. La gente lo ponía a los pies de ellos. Cuando usted aprende a depender de Dios, todos tus recursos van a ser movidos. Ven, toma. Ellos no hicieron nada porque dependían del Espíritu Santo en absoluto. En absoluto. Tanto así que Él era quien lo dirigía. Él era quien lo movía. Ah, mira, fulana habló mentira. Ananías, muertecito ahí mismo. ¡Pam! Porque no le hablaste mentira a Pedro. Le hablaste mentira al Espíritu Santo. Nosotros dependemos de Él. Claro. Y tú le hablaste mentira a Él. Entonces la gente tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. No sé cuántos minutos me quedan. Aleluya. Y es tan fuerte, Ari, escucharte hablar acerca de dependencia, de depender totalmente de Dios. Y es que hubo grandes hombres, así como Abraham, Isaac y Jacob, y también como el salmista David, que en circunstancias difíciles ellos aprendieron totalmente a depender de Dios, porque nuestra fe está basada en Cristo Jesús. Entonces uno, actualmente muchas veces, pasamos por circunstancias tan difíciles que muchas veces la fe no es golpeada, con viento contrario. Y tú dices, pero bueno, ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Qué va a pasar con la palabra que Jehová me manifestó? ¿Qué va a pasar con la promesa? Y tú dices, bueno, ahora estoy entre la espada y la pared. Ahí es que Jehová te dice, aprende a depender de mí. Y en un momento el salmista David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, donde Saúl lo quería matar por celo, por envidia y muchas cosas. Entonces lo mandó a buscar todas las naciones, escucha esto, a todos los lugares. Y dijeron, donde encuentren a David, mátenlo. Escuche esto. Y David comenzó a correr por los desiertos, a esconderse para poder salvar su vida. El hombre que fue ungido, el hombre que le rozaron aceite, fue el hombre que estaba corriendo para salvar su vida. Y me doy cuenta que el David que estaba corriendo fue el David que se sentó a pensar que él dependía de Dios. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar en la situación donde tú estás viviendo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué fue lo que Jehová te dijo? Entonces, vemos la historia de Jacob, un hombre que Jehová le habla de promesa, le habla que va a hacer cosas grandes con él, pero ahora se encuentra en una situación bien difícil. Entonces, ese sueño que él tiene, que Jehová le revela, le está diciendo, Jacob, yo estoy contigo, no te dejaré hasta que no haya terminado lo que yo hablé contigo. Entonces, tienes que saber que así como Jacob tenía esa protección, tenía esa cobertura, tú también la tienes. Entonces, muchas veces dependemos de los hombres, pero no dependemos de Dios. Ahora, ¿quién fue el que te dio la palabra? No fue el hombre, fue Dios. Entonces, muchas veces los cristianos dependemos de nuestros recursos, de nuestra fuerza, pero no de Dios. No. Tu dependencia totalmente tiene que ser el Dios de los cielos. Pues es lo primero que Jehová le dice a Jacob, yo soy el Dios de Abraham, y soy el padre de Isaac también, y también soy el tuyo. Entonces, tú debes saber que el Dios que te habló es el Dios que va a estar contigo. Entonces, ¿qué pasa actualmente en este siglo XXI, Aria? Es que muchas veces las pruebas te alejan totalmente de la confianza con Dios en tu vida. Las dificultades y cosas que tú estás atravesando en el camino te alejan totalmente de Dios. Y lo que yo te viene a decir, aunque tú te veas en momentos tan difíciles, en aprieto en tu vida, aprende a depender de Dios. Dios no falla. Por eso en un momento dice que el pueblo, cuando dice, mira, lo voy a llevar a una tierra prometida,
ahora están en el desierto, hay un mar rojo al frente, Faraón está atrás, Sí. no encuentran qué hacer y están donde Moisés, metedito aquí para morir. Moisés no había sepulcro allí en Egipto, ahora ellos están quejando y Moisés con la cabeza así. Sí. Moisés no encontraba qué hacer. Moisés miró para y se va. ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara de mansedumbre, aprendiendo a depender de Dios en situaciones tan difíciles. Lo que yo voy a estar enseñando aquí para pegarle a área, que aunque tú ves el mar rojo al frente de ti, ve el enemigo atrás. ¿Sabes quién tú tienes que depender? Es totalmente de Dios. Entonces muchas veces nosotros seguimos en un proceso, en una prueba día tras día, entrando en una y saliendo en otra. Entonces, como el pueblo de Israel duró tanto tiempo en el desierto, es que muchas veces dejaba de depender de Dios para confiar en los dioses. Santo. Christopher, ¿qué tú me estás revelando? Baby, tú nunca puedes dejar lo que te ha funcionado tanto tiempo. Para creer en dioses. Por eso cuando el pueblo vio que Moisés duró tanto arriba, que era un dios. Sí. Y decía, estos fueron los dioses que te sacaron aquí. ¿Cuánta gente están confiando en su Dios? Sí. ¿Cuánta gente están confiando en lo que ellos creían antes? Baby, no. Tú tienes que depender totalmente de Dios. Por eso Pedro, cuando estaba pecando, dijo, en tu palabra yo voy a lanzar la red. ¿Sabes qué yo estoy hablando? No en ti, Pedro, no. Es mi palabra que tú tienes que hacerlo. Porque muchas veces no pudiste con tus recursos, con tu fuerza, con tu inteligencia, sabiduría. Fracasaste como persona. Pero en Dios, confiando totalmente en Dios, la historia será otra. Sí, mira, desde el principio, todos los hombres de Dios, todos, tú busca cada uno de ellos. Y la gran mayoría, todos aprendieron a depender de Dios. Sí. Porque es que no había otra fuente. Wow. No había otra fuente. Aprender de Dios es como una fuente, es como un recurso. Es como algo que está. Y que, oye, mira, Primera de Reyes 17 nos da una enseñanza poderosa. Sí. Hablando acerca del profeta Elías. En el verso 2 dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en un arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Aprendiendo a depender de Dios. Eso es aprender a depender de Dios. Muévete. Me muevo. La fuente me dijo que me mueva. Claro. La fuente me dijo que allí me van a sustentar. Pero es creer. Él se apartó, creyó, se movió. Entonces nosotros, como hombre de Dios, si aprendemos, mira, esto fue lo que posicionó a cada hombre de Dios, que aprendió a depender de Él. Cuando tú aprendes a depender de Él, los recursos llegan porque llegan. Elías no le puso pretexto, padre, que hay sequía, padre, que hay esto. No. Se movió. Él dijo, la fuente va conmigo. Oh, gloria. Y cuando tú aprendes a depender de Dios, la fuente camina contigo. Y donde Él te lleve, Él te va a sustentar. Donde Él te lleve, Él te va a sustentar. Por eso le digo, ve. Porque allí en el arroyo yo te voy a sustentar. Allí en el arroyo yo te voy a dar de comer. Allí en el arroyo yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y hay gente que Dios le está diciendo, si aprende a depender de mí, aún en el arroyo te voy a dar pan. Aún en el arroyo te voy a dar carne. Aún voy a enviar los cuervos, sean hombres o sean como sea, pero allí voy a enviar. Porque tú dependes de mí. Mira, wow, Padre, gracias. Cuando tú aprendes a depender de Dios, Dios tiene el compromiso de sustentarte todo lo que tú necesitas. Wow. Cuando tú aprendes a depender de Él, Dios tiene el compromiso. Porque Él entiende que tú eres su hijo. Él es tu padre. Jesús hablando dice, si vosotros siendo malos sabéis hacer buena dávida a vuestro hijo, y si su hijo le pide pan, ¿ustedes van a dar una piedra? No. Entonces vuestro Padre que está en los cielos, si ustedes le piden, tampoco Él le va a dar una piedra, Él le va a dar su sustento. Entonces cuando tú te refieres a esta parábola, se va a dar cuenta de que todo lo que usted le pide al Padre, creyendo, usted lo va a recibir. Ahora Elías se movió. El punto es que cuando usted aprende a depender de Dios, usted no titubea. Fue Dios que me envió. Y usted le pregunta al arroyo, ¿tú estás seco?
Tú vas a tener que darme agua porque a mí me envió Jehová. Es que mira que no hay solución. Mentira del diablo. Que la visa no ha llegado. Mentira del diablo. Yo dependo de Dios. Que el trabajo no ha llegado. Mentira que el currículo parece como que lo mandan por otro. Mentira. Yo aprendí a depender de Dios. Y si Él me envió es porque algo va a pasar. Van a poner papel mío arriba, va a ver, pero va a suceder. Yo no sé. Rollo, dame agua. Oh, gloria. ¿Qué pasa? El que me envió fue Dios. Yo no sé. A mí me envió Jehová. ¿Qué ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego? Le digo al rey, líbrame Jehová, no me libre. Tú eres el que sabe. Porque yo aprendí a depender de Dios. No importa. Líbreme Jehová o no me libre. Él es el que sabe de mí. Porque yo aprendí a depender de Él. ¿Qué ocurrió? Dios envió el ángel. Porque es que cuando tú aprendes a depender de Él en absoluto, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Las cosas no son como tú quieres. Porque cuando tú aprendes a depender de Él, tú tienes un mapa, como te decía. Oh, Él te dirige, Él te guía, Él te mueve, Él te enseña, Él te esto. Pablo, mire, si yo les comienzo a mencionar nombres, todos aprendieron a depender de Él. Todos aprendieron a depender de Él. Los profetas, Elías, Eliseo, Samuel, David, Salomón, toditos aprendieron a depender de Él. Que Job aprendió a depender de Dios después de tanto que no lo veía. Simplemente él decía, yo siento, pero ahora mis ojos te ven. Ezequiel, Jeremías, Abdías, todos ellos aprendieron a depender de Dios. Juan, Zacarías, más, todos ellos, Pablo, Felipe, todos ellos aprendieron a depender de Dios. Ahora, ¿qué tú esperas para que comiences a depender de Él? Un trabajo te da sustento, pero Dios te da paz. Mira esto. Si sientes un peso en tu hombro, estrés, dolor de cabeza o cansancio físico, emocionalmente, y no estás dependiendo de Dios, si no sientes paz en tu vida, no estás dependiendo de Dios. Depender del Señor a través de la oración, aclamar a Él, expresar tus preocupaciones, tus circunstancias, tus penas, tus temores. Después que clames, confía que Él ya tiene la solución. Pero no hagas como muchos que hacen que claman y aún tratan de buscar la solución al problema. No. Aclamar y dile, Señor, tráeme la solución. Confiar que en su tiempo la solución vendrá. Proverbio 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confiar y aprender a depender de Dios. ¿Sabes lo que es? Sí. Que tú ores a Dios y tú no tengas que hacer nada porque ya tú oraste. Eso es depender que Él resuelva. Depender. Eso es dependencia. Porque eso significa dependencia total. Cuando tú oraste, Señor, mira los papeles migratorios. Señor, mira que quiero trazar, que quiero esto. Y tú te sientas. Y tú no haces solución. Que tú llamas al abogado. No. Que tú no. Pero el abogado te llama. Y tú dices, pero usted no me llama. Yo no dependo de usted. Si es por usted, yo no viajo. Él es que sabe si yo voy a viajar o no. Yo dependo de Él. Y hay gente que eso es lo que le pasa. Por no depender de Dios, no están recibiendo lo que ellos necesitan. Por no depender de Dios, porque ellos claman, pero a la mañana buscan solución. Tú dependes de ti, no de Dios. Chama. Cuando tú dependes de Dios, tú te sientas. Vendrá. Vendrá. Como Elías. Oró. Cuando el criado ve una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Ok, ahora sí. Dependencia de Dios. Cuando tú dependes de Dios, tú te sientas. Que mañana van a venir a matarte. Gloria a Dios. Yo no voy a venir a buscar una guardia ni un tanque de guerra para ponerlo ahí. Vengan, entren. Dependo. No, yo dependo de Dios. Eliseo aprendió a depender de Dios. Había un ejército armado de los sirios que fueron a matarlo. Pero lo que los sirios nunca vieron, que la dependencia tenía alrededor de ellos ángeles. Cuando tú dependes de Dios, tú vas a estar tranquilo. Tú vas a estar sereno. Tú vas a estar normal, relax. Todo el mundo cayéndose a pedazos. Tú no ves en pandemia, todo el mundo desesperado, todo el mundo todo. Y hasta los cristianos se desesperaron. Y muchos de ellos se fueron. Gloria a Dios, Dios se los llevó. Pero hubieron otros que aprendieron a depender de... Varón,
De Dios. Aprendieron a depender de Dios aún en una situación difícil. Sí. Gente que no trabajan y Dios los llamó a tiempo completo. Ahí se vieron cuáles eran los que realmente vivían por Dios. Que no dieron un golpe ni de karate y fue su mejor temporada. Mejor temporada. Su mejor temporada. Porque que ahí es que tú vives tu mejor temporada. No es cuando tú tienes recursos, no. Tu mejor temporada tú la vives cuando tú aprendes a depender de Él. Tu mejor tiempo no es cuando te llega la fama, no. Tu mejor tiempo es cuando tú aprendes a depender de Él. Que todo lo que tú recibes, tú lo recibes por medio de Él y para Él. Eso es aprender a depender de Dios. En la pandemia todo el mundo, no había trabajo, todo se cerró. Y hubieron otros que se murieron de hambre. Y hubieron otros que no había pandemia y no comían. Y en medio de la pandemia no había nada y aprendieron a depender de Dios. Y Dios fue su sustento. Dios lo sustentó. Dios lo sustentó. Lo que ocurrió no fue algo normal. Lo que ocurrió no fue algo normal, pero allí aprendieron a depender de Dios. Gente que en pandemia aprendieron a depender de Dios y se volvieron millonarios. Sí. Hoy tienen empresas, hoy tienen negocios que le dan mucho dinero porque aprendieron a depender de Dios y Dios lo movió, lo dirigió, lo guió a esto, a tal cosa. Emprendieron, pusieron negocios, pusieron esto. Ahora, cuando tú aprendes a depender de Dios, te voy a dejar con esto porque ya el tiempo apremia. Te pregunto, o tú te preguntas, ¿cómo puedo aprender a depender de Él? Te voy a dar paso. Clama, ora. Coloca a Dios primero en todos tus aspectos en tu vida. Cuando venga la duda y los pensamientos negativos, repréndelo. Y clama al Señor pidiendo que te dé las fuerzas para seguir confiando y dependiendo de Él. 4. Refúgiate en las Escrituras. Lee pasajes de motivación, historia de cómo los siervos de Dios dependieron y Dios proveyó. Dependencia es un hábito y la llave para depender en el Señor es crear un hábito de confianza en Dios. Cuando quieras refugiarte en tu propio entendimiento, cuando la duda y la preocupación venga, repite, respira hondo 3 veces y clama y aprende y lee. Termino con esto. Llegará un momento en que tu pensamiento negativo no podrán estar en tu mente. Cuando ese momento llegue, habrá creado un hábito de dependencia y con ese hábito vendrá la paz y vendrá el gozo. Si tú vuelves y haces esto que te dije de parte de Dios, tú vas a depender totalmente de Él. Cuando venga el problema, ora, clama, refúgiate en Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas porque aprendiste a depender de Él. Dios mío, impresionante el tiempo profético, una palabra revelada desde los cielos, ¿verdad que sí? Yo sé que hay una generación que escuchó esta palabra aprendiendo a depender de Dios. En un momento dice que Sabrá, Besá y Abednego, cuando no se postraron ante la estatua, él dijo, si no se postran, nos vamos a echar en el horno de fuego. Dijeron, échenos. Si el Señor que nos libre o no nos libre, como quiera vamos a adorar a Él. ¿Sabe qué pasó cuando nos echaban en el horno de fuego? Dios los salvó. Porque ellos aprendieron a depender de Dios y guardar su principio. Aprende a guardar tu principio y recuerda quién es Dios en tu vida. Y sé como Job, aunque Jehová le quitó todo, siguió dependiendo de Dios. Ven, comparte esto, denle me gusta, tremenda palabra, Aria. Yo sé que mucha gente en esta generación van a depender de papá. Amén. Así que ponga debajo en los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Tu hermano Christopher Aria. Y esto fue la hora de la unción. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.